Continuamos con los estudios del libro de Revelación y hoy vamos a ver la tercera iglesia que recibe un mensaje del Señor Jesucristo, la iglesia de Pérgamo. Hay un mensaje a Pérgamo y vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude a entender lo que vamos a oír y a leer. Oremos. Padre, en esta hora que estudiamos la iglesia de Pérgamo, que podamos entender su palabra y que sea clara, simple y que podamos recibir edificación de ella. Guíe mis labios y aquel que oye, que sea bendecido hoy en este día, porque lo suplicamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mensaje a Pérgamo. Instrucciones o doctrinas peligrosas. Instrucciones peligrosas, podríamos llamarle el título del estudio de esta hora. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis, del libro de Revelación 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Sabemos que en esta carta, en este mensaje a Pérgamo, dirigiéndose una vez más al ángel de la iglesia, o sea, el mensajero, el que quizás estaba dirigiendo la obra de Dios allí, quizás era el pastor, Jesús se introduce y lo que dice ahí es que tiene, en el versículo 12, él tiene la espada aguda de 2 filos. Él es el que tiene la palabra en su mano, en su boca. Pues él es el que dice esto. Ahora, la palabra que menciona aquí es la palabra de Dios. Esa es la espada aguda. Entendemos porque vemos en Hebreos 4, verso 12. Hay un versículo en Hebreos 4:12 que dice lo siguiente, para mejor captar lo de la espada aguda de 2 filos. Dice allí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que Jesús llena esa porción, esa palabra que hay, que penetra hasta lo más profundo del ser y que puede ver hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús es esa palabra, y en esta iglesia así es como se introduce. Continuando, Jesús una vez más reconoce y ve la condición de esta iglesia. Y primero en el versículo 13 menciona
las áreas positivas, las cosas que están bien o las cosas que él dice, conozco tus obras y dónde moras. Dice, continuando en el verso 13, donde está el trono de Satanás. Jesucristo miraba que esta congregación se encontraba donde mora Satanás, donde está ese trono. Aquí en esta iglesia, del tamaño que haya sido, no sabemos cuánto era su membresía. Pero una de las cosas es que estar cerca del trono de Satanás no es fácil, no es algo simple. Es un reto tremendo tener al diablo enseguida cerca de nuestra iglesia. Pero esta iglesia fue fiel a pesar de que estaba cerca y allí estaba viviendo. Era la residencia, Jesús decía, a través de pocas palabras, era la residencia del diablo. El diablo anda por todos lados como un león rugiente, pero aquí en este local, en esta ciudad de Pérgamo, ahí vivía, tenía su trono y allí era su casa, vamos a decir, la residencia de Satanás. Y a pesar de ello, complementa a Jesús diciendo, pero retienes mi nombre. O sea que no tenían vergüenza de decir que eran de Jesús, que Jesús era el Salvador y el Señor de sus vidas. Y no has negado mi fe. O sea que a pesar de las cosas que estaban sufriendo y pasando la congregación, los hermanos no negaban la fe y la confianza que tenían en el Señor Jesucristo. Y aun cuando, como dice aquí, en los días de Antipas, el fiel siervo de Dios fue muerto entre vosotros, dice Jesús. O sea que el testigo fiel, a pesar de la muerte de Antipas, ellos seguían adelante. Algunos creen que quizás era el pastor de la iglesia o un líder fuerte de la iglesia aquí en Pérgamo. No sabemos específicamente, solamente Jesús le llama como mi testigo fiel. Muy probable era un líder en esta iglesia. A pesar de que lo mataron, probablemente por serle fiel a Jesús, por alguna causa quizás que el diablo utilizó para que lo mataran. Entonces vemos que esta iglesia tenía esas cosas positivas. Pero ahora pasamos a lo negativo en el versículo 14 y 15, y es el núcleo, el centro del estudio del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vemos aquí primeramente que habla de la doctrina de Balaam en el versículo 14 y en el versículo 15 habla de la doctrina de los Nicolaitas. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Había un grupo de personas que quizás eran más probable creyentes o que querían de las cosas de Dios, pero también habían retenido, de alguna manera estaban siguiendo las doctrinas de Balaam. Por alguna causa u otra, había personas que estaban siendo influidos por esta enseñanza. Ahorita igual hay mucho peligro porque hay muchas voces. Hay muchos que están predicando y anunciando y hablándonos de sus visiones, de sus sueños, que quizás Dios les ha hablado, ángeles les han hablado y que les está diciendo acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de los tiempos que van a venir malos, acerca de las elecciones que van a seguir de la presidencia de Estados Unidos. Bueno, hay muchas cosas que gente está recibiendo, mujeres como hombres, jóvenes, menores de edad y algunos hasta mayores de edad, están recibiendo esta clase de instrucciones y hay mucha persona que está oyendo cosas que aún no son de Dios, obviamente, y no es la Escritura. Necesitamos nosotros clavarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene suficiente información para ayudarnos a entender los tiempos en que vivimos. Sabemos de que primero, ¿qué es esta doctrina de Balaam? Aquí mismo nos explica el Señor. Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. El tropiezo fue a comer de cosas sacrificadas a los ídolos
y a comer y a cometer fornicación. Balac era el rey de Moab y buscó y trató de conseguir a Balaam, un profeta, una persona gentil que conocía algo de Dios, y le pedía que a ver si podría maldecir al pueblo de Dios por un buen pago. Y pues Balaam, como nos enseña la Biblia, era una persona que tenía deseos o había, como enseña la Biblia, el error de Balaam era de que lo material, el lucro, lo inspiraba. En Judas 11 nos habla acerca de que él era movido por lo material. Y ese era el error de Balaam, que las cosas de este mundo le llamaban la atención, y cuando oyó una cifra, una cantidad que querían darle por maldecir al pueblo de Dios, muy bien, sabía que no era algo favorable, pero como quiera intentó hacerlo. El camino de Balaam es algo desviado, como nos dice segunda de Pedro 2:15 y 16, porque el premio de la maldad, que trae a veces premio la maldad, viene a consumir y no vamos a deleitarnos. El hombre no se puede deleitar de recibir alguna clase de recompensa o bendición material. Viene a causarle, aún como vino a causarle a Balaam, su destrucción. La doctrina entonces de Balaam fue de que él instruyó, le dio dirección a Balac a cómo poder ver de que como no los pudo maldecir, podría Dios castigarlos o maldecirlos si acaso desobedecían sus leyes y la ley de Dios. Entonces él mismo le dio las sugerencias acerca de comer carne sacrificada a los ídolos, que era en contra de las leyes de Dios, y meterse con las muchachas, las mujeres, y hacer pecado sexual, fornicación. Y vemos aquí entonces de que eso pasó, y las consecuencias que nos dice en el libro de Números, donde está esta historia de Números 22 al 25. En el capítulo 25 de Números entonces nos dice que 24,000 almas perdieron su vida a consecuencia de esta instrucción que Balaam dio a Balac. Las enseñanzas falsas, las enseñanzas erróneas tienen consecuencias. Muchas almas pueden perecer y padecer, y al fin Balaam pereció. En Números 31, verso 8 nos dice que fue muerto por la espada. No vivió muchos años, no alcanzó a deleitarse con su material, su lucro, lo perdió todo. Pero luego también nos habla en el versículo 15 que allí también había otros que retenían o estaban guardando o siguiendo y aprendiendo de la doctrina de los nicolaitas. La otra iglesia en Éfeso había tenido este problema y ellos sí los rechazaron, no querían nada, aborrecían las doctrinas, las enseñanzas de este grupo. Este grupo aún también ahora estaba penetrado en Pérgamo. Quizás aquí sí estaban más fuerte porque había ya un grupo dentro de la iglesia que estaban siguiendo estas doctrinas erradas aún de los nicolaitas. Jesucristo menciona que ese era un problema, era una de las pocas cosas que estaba mal en esa congregación. Y pues ahora quiere dar consejo, quiere dar aviso para cómo corregir este problema que había en la congregación de Pérgamo. La primera cosa dice, por tanto, en el versículo 16, arrepiéntete. Había necesidad de voltearse y cambiar y irse lejos de estas doctrinas y enseñanzas e instrucciones. Y si no hacían caso, dice el Señor, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El juicio de Dios iba a llegar de repente. No es la segunda venida, sino se iba a llegar, iba a aparecer rápidamente, velozmente el Señor Jesucristo para tratar con este asunto. Si esta iglesia no corregía y se arreglaba y volteaba a someterse a Dios correctamente y rechazar las doctrinas estas falsas,
Entonces, Él iba a venir con juicio, y eso es a través con su palabra. Él escudriña el corazón, la mente, aún hasta lo más íntimo de nosotros. Él conoce y entiende nuestro palpitar. Iba a llegar juicio rápido. El Señor iba a tratar para que la iglesia fuera limpiada y organizada una vez más a hacer el trabajo que debe de estar haciendo. Para finalizar, entonces, como a cada iglesia hay un incentivo, hay una motivación, y esta motivación es de una manera que podemos hablar de los vencedores. Dice, al que venciere. Primeramente, para vencer es uno de los que oye el mensaje de Dios. Dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas palabras se encuentran en cada una de las 7 iglesias. Hay que oír lo que Dios está diciendo. Cada iglesia tiene algo que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas personales. Ojalá que Dios te pueda hablar, a que tengas mucho cuidado con las doctrinas y las enseñanzas que tú oyes hoy en día, y aun que puedas aprender de la palabra de Dios rectamente, que alguien que tú tengas confianza, puedas tú oír el mensaje divino de Dios. Pero dice aquí, al que venciere, todo aquel que conquista. ¿Quién es el que gana, el que conquista según 1 de Juan 5:4? Los que tienen fe en el Señor Jesucristo, los que han puesto su confianza en el Señor y confían y siguen confiando, esos son los vencedores. Pues 3 cosas menciona de incentivo y motivación a esta iglesia y para todo creyente también. Dice, le voy a dar a comer del maná escondido. Segundo, le daré una piedrecita blanca. Y tercero, en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando en el desierto Israel vagó por los 40 años, Dios les dio de comer. Y cuando cayó esa comida del cielo, porque caía del cielo una vez al día y en la mañana, el domingo no, solamente el sábado podían juntar el doble, los domingos no caía, o sea, el sábado no caía, porque ellos estaban bajo la ley del sabbat. Entonces ese maná llegaba y era comida, y o sea que Dios suplió la necesidad, todo lo que necesitaban Dios les daba de comer, los vistió, los cuidó, proveyó para ellos. Pero aquí habla de comer un día ese maná escondido. Hay algo especial de comer, que Dios nos va a dar alimento a nuestros seres, que nos van a dar fuerza, bendición, edificación, deleite, que va a llegar por ese maná escondido. Qué bendición poder participar y tener un día aparte de ese maná escondido. Pero también habla de una piedrecita blanca. La piedrecita blanca representa inocencia, y es algo que quizás para nosotros hoy en día no hay mucho significado de una piedra, pero recibir una piedrecita en aquel tiempo blanca era que era inocente cuando era juzgado. La piedrecita negra era que iba a ser condenado. Eso es lo que representa la piedrecita blanca. Somos inocentes solamente por la sangre de Cristo y por el sacrificio del Señor Jesucristo. Pues vamos a recibir esa piedrecita blanca. Qué bendición todos aquellos que vamos a recibir esas piedrecitas. Van a ser muchas piedrecitas, pero todos vamos a recibir una. Y en esa piedrecita va a estar el nuevo nombre, un nombre nuevo que nos va a dar el Señor Jesucristo, y que nadie sabe cuál es hasta que no lo recibe en aquel día. ¿Se imagina usted cuál va a ser nuestro nuevo nombre? Yo estoy seguro que no va a ser el mismo que se nos dieron, el que nuestros padres nos dieron. Hay mucha gente que no les gusta sus nombres. Por X razón, el nombre que recibieron no les parece bien. O algunos quizás no han escarbado o visto qué es lo que su nombre significa. Cada nombre tiene su valor de qué quiere decir. Como el mío, Evodio, tiene un significado. Y la razón que yo recibí ese nombre, porque mi tío murió a los 18 años y mi papá decidió que cuando tuviera un hijo le iba a poner también Evodio. Varios años yo después nací,
y mi papá me puso por eso ese nombre, sin saber que un día cuando nos íbamos a convertir y que íbamos a escudriñar la palabra de Dios, allá en Efesios, en Filipenses 4, versículos 2 o 3 por ahí, habla de dos mujeres que se estaban peleando y Pablo las corrigió, y una de ellas se llamaba Evodia. El nombre Evodio en la Biblia se encuentra en la forma femenina, y al buscar el nombre, el significado quiere decir olor fragante y camino recto. Qué bendición poder tener y saber que su nombre significa algo, sin saber que Dios, al escogerme, al yo hacer caso al mensaje divino de Dios, ahora mi vida es como un olor fragante hacia Dios, y ahora apuntamos el camino recto que hay en Jesucristo. Hay importancia quizás en los nombres que recibimos, y un día Dios nos va a dar un nuevo nombre. Qué bendición cuando recibamos nuestro nombre. Ahora dice, ninguno conoce sino aquel que lo recibe en aquel día. No sabemos ni no le vamos a sugerir a Dios ni a Jesús qué nombre deseamos. Él nos va a dar un nombre. Esta iglesia estaba teniendo situación peligrosa porque con una poquita de infiltración de falsa instrucción, de falsa doctrina, puede causar que la iglesia sea desviada y derribada. Hoy en día eso pasa en las iglesias, que entra instrucción errada, que no es bíblica, y que alguien quizás pensando que es algo que a ellos les trajo beneficio, pero no es de Dios. Tenemos que tener cuidado. El mensaje de esta iglesia es de que tenemos que tener cuidado y ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos escudriña, nos limpia, nos lava, nos corrige. Esperamos que el mensaje a la iglesia de Pérgamo nos ayude y nos motive a que podamos tener cuidado de falsas instrucciones y mala doctrina que se sigue surgiendo hasta nuestro día, hasta los tiempos finales, como dijo Pablo, que en los postreros días habrá tiempos peligrosos y que va a haber doctrinas de demonios, y lo estamos viendo en muchos lugares, y aún en nuestros tiempos por el medio electrónico que está entrando. Vamos a orar que el Señor nos libre, nos proteja y que nos motive, y que seamos el incentivo que hay de poder recibir estas bendiciones que Dios tiene para cada creyente, cada uno, no nomás para la iglesia de Pérgamo, sino para ti y para mí. Ese maná escondido, esa piedrecita blanca y esa piedrecita con el nuevo nombre que nos va a dar el Señor. Qué bendición va a ser. Si tú tienes a Cristo, si conoces a Jesús como tu Salvador, tú vas a recibir esas bendiciones. Vamos a orar para que eso sea verdad. Y si no lo has creído, si no has reconocido a Jesús, hágalo hoy. Vamos a orar. Pedimos, Señor, que usted nos siga ayudando a entender su palabra. Que tengamos mucho cuidado de doctrinas y enseñanzas y instrucciones que oímos. Que podamos examinar su palabra y que nos dé ayuda para entender lo que es verdad y lo que es falso. Ilumínenos, Señor. Háganos entender bien, como hoy que vimos este pasaje de esta iglesia, que también nosotros tengamos cuidado. Y que lo que usted nos va a dar, qué bendición, Señor, nos va a premiar por serle fiel. Ayúdenos a hacerlo. Y que podamos, aún si es necesario, como Antipas, que perdió su vida, que también nosotros, si es necesario, podemos dar nuestra vida por la causa de Cristo. Cuídenos y guárdenos, Señor, es nuestra oración. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.